Vamos a ver la historia, ¿verdad?, de una persona, de un hombre que despreció la primogenitura y de otro que deseaba la primogenitura, ¿no? Aunque vemos que el que deseaba la primogenitura era una persona que la tomó de una forma un poco ilegal, ¿verdad? Pero él tenía hambre espiritual. El otro quizás podemos ver aquí que no cometió, digamos, ninguna... él no pecó así, digamos, ¿no?, de una manera como el otro de tomar la primogenitura y luego la bendición, pero se veía que Esaú, por ejemplo, no valoraba la primogenitura. Vamos a leer, aquí está el asunto más, lo terminamos de hablar, ahora sí. Aquí dice en Génesis 25:34, mejor está aquí. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿No? Este es quizá el versículo clave de esta mañana. O sea, él realmente no valoró la primogenitura, ¿no? Aquí está la historia. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y suplicó Isaac ante Jehová por su mujer, que era estéril, y Jehová atendió el ruego y concibió Rebeca su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Jehová. Y le dijo Jehová: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, pelirrojo, todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú quiere decir eso, pelliza, y también quiere decir rojo. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando los engendró, ¿no? 20 años después de haberse casado, ¿no? A los 40 se casó, si han reparado en este. Y los muchachos crecieron, y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Miren, aquí estos 2 detalles son muy importantes. Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre de campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas, ¿no? Era persona que de los delicados, no quería estar en el sol. Bueno, y prefería Isaac a Esaú porque la casa de este era deleitosa a su boca, pero Rebeca amaba a Jacob. Y llegando Esaú, cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob: te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfalleciendo. Por eso le llama Edom, ¿no? Edom quiere decir rojo. Y por si acaso, Esaú es el padre de los edomitas, ¿no?, que al final llegaron a ser enemigos de Israel. Respondió Jacob: véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Y dice al final: así despreció Esaú la primogenitura.
A ver, aquí está la historia, pero lo que vamos a ver abarca mucho más. Probablemente yo siempre les pido que ustedes lean la Biblia. Los que están con nosotros en el estudio de la Biblia ya hemos pasado esta parte precisamente, y creo que varias cosas que no son visibles a la primera saltan a la vista cuando uno hace lo que hace novedad, que escribir la Biblia, ¿no? Ahí saltan a la vista cosas que ahora vamos a considerar. Ok. Bien. Aquí empezamos, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ¿no? Isaac era de la descendencia de Abraham, dice. Y era de Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, ¿no? Bueno, lo que podemos ver aquí que tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y Rebeca era una mujer de la familia de Abraham, ¿no? Labán era hermano de Sara. ¿Sara? Sí, ¿no? Hermano de Sara, creo. Ok. Y suplicó Isaac, o sea, mire, tenía 40 años, pero Dios no le dio, ¿no? Y suplicó Isaac ante Jehová por su mujer que era estéril, y Jehová atendió el ruego y cambió y concibió Rebeca su mujer. No, algo que Isaac empezó a hacer, no sabemos cuándo empezó a orar por su mujer, ¿no? Pero se ve que 20 años habían pasado, porque como hemos visto al comienzo, cuando tuvo 60 años recién es que tuvo a los hijos. Entonces, bueno, no sé si habrá orado los 20 años o habrá orado cerca del año 20, pero se ve que, bueno, siempre para un israelita y para las personas de aquel tiempo tener hijos era muy importante, ¿no? Por lo cual vemos que a veces las cosas de Dios, la voluntad de Dios tiene su tiempo, y Dios escuchó. ¿Y por qué escuchó Dios? ¿Y por qué Abraham siguió orando tanto tiempo? Dios escuchó porque Él tenía un propósito con ellos. Recuerden la promesa que le había dicho a Abraham, que tendría una descendencia, ¿verdad? Y que de su descendiente serían benditas todas las naciones. Entonces era imposible que, por más que Rebeca haya sido estéril, era imposible que quedara estéril, ¿no? Igual que Sara, lo mismo, ¿no? También Sara era estéril, pero parece que, hermano, Dios se goza en hacer las cosas imposibles, porque las cosas imposibles nos manifiestan que solo Él pudo hacerlo. Amén. Amén. Nos ayuda en nuestra fe. Amén. Entonces, a Él le gustan los casos perdidos, ¿no? Porque tenía que haber pasado esto. Si quieren ver algunos versículos, en Génesis 15, cuando Dios bendice a Abraham, dice, lo sacó fuera y dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y él le dijo, así será tu descendencia, ¿no? Interesante que miren la promesa de Dios, porque nosotros necesitamos a veces ver cómo el Antiguo Testamento, recuerden, es una figura y sombra de las cosas espirituales. A veces queremos ya la respuesta de Dios y nos vamos, pero no es así. Él dice, imagínense de Abraham, que tuvo un hijo primero no fuera de la promesa y el otro era Isaac. De ellos solo tuvo 2, pero su descendencia sería como las estrellas, ¿no? Amén. Dios puede multiplicar de 2 hasta las estrellas. Y luego, ok, y después aquí está que vuelve a decírselo a Isaac. Seguimos adelante, versículo 22. Entonces concibió Rebeca su mujer, y como hemos visto, fue después de 20 años de matrimonio. Dice, pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo,
si es así, ¿para qué quiero vivir? Y dice, y fue a consultar a Jehová. Aquí vemos varias cosas interesantes que a primera vista no se ven. La primera cosa, hermanos, es que Rebeca era una persona de fe, ¿no? Porque, ¿qué hace Rebeca? Ella fue a consultar a Dios. Ella vio que sus hijos, no sé cómo, no me imagino, pero dice que luchaban entre sí. Y a una mamá no le gusta que sus hijos estén peleados, ¿verdad? Las que son mamás, a ninguna mamá le gusta eso. Pero hermanos, cuando ella vio eso, ella no hizo más que lo que debió hacer. Fue a consultar a Jehová, ¿no? Aquí ya no se ve a Isaac tomando parte. Muchas veces las mamás, hermanos, lamentablemente son el sostén espiritual de la casa. Tristemente es así. Amén. El sacerdote de la casa debería ser el hombre. Él es el responsable. Pero en muchos lugares es la mamá. Después vamos a ver cómo ella lo empuja, ¿no? a Jacob a recibir la bendición de Dios, ¿no? La bendición. Y ella se preocupaba de las cosas espirituales. Y luego fue a consultar a Jehová. Amén. Hermanos, consultar a Jehová cuando había un problema serio es la salida que debemos tener, ¿no? Hay cosas que humanamente ella, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada por sus propias fuerzas. Estaban peleando dentro de su vientre, ni modo que los separe. Ella sabía que esto era un asunto de Dios. Hay cosas que son asunto de Dios y otras que son asunto de nosotros. Pero en lo que es asunto de Dios, nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Igual, imagínense, 20 años estaba estéril la mujer de Isaac. Hasta que él oró. ¿Recuerdan el domingo pasado o antepasado que hablamos que nosotros tenemos el poder de atar y desatar, y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? Si es la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? Pero aunque era la voluntad de Dios, se tardó 20 años. Por eso no sé, no dice ahí si estuvo orando los 20 años o recién se acordó de la oración al finalizar los 20 años. Amén. O era el tiempo de Dios, o quizás después de 20 años él dijo, pero pues si esta es la promesa. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos que Dios quiere hacer algo? ¿Cuál es nuestra parte? La primera cosa es orar al respecto, porque si atamos en la tierra, se ata en el cielo. Amén. Entonces ella fue a consultar. A veces la consulta es o sea, si usted, por ejemplo, me viene a la mente la palabra consulta, ¿no? Cuando usted va al médico, eso es algo que no quiere hacer, ¿verdad? Va y de repente hay una fila, ¿no? Ayer estaba llena, una fila larga, estando esperando que le atiendan, y luego va donde el médico, y el médico le dice, no, hay que hacer exámenes. Ay, tiene que uno aquí hacer exámenes, aunque no quiere perder el tiempo. Pareciera perder el tiempo la consulta. A veces la consulta se hace larga, y a veces la consulta se hace costosa. Pero nosotros queremos orar, y ya que nos diga, y hace rato recibir de parte del Señor. La verdad que en este nuevo pacto en que hemos entrado nosotros, tenemos libre entrada al trono de la gracia, ¿verdad? Pero eso no garantiza que Dios eso garantiza que nosotros podemos orar y podemos recibir de Dios, aunque Él tiene su tiempo siempre para las cosas. Amén. Entonces, y para nosotros, lo que necesitamos entender siempre que oramos es cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios nunca va a hacer lo que Él no quiere hacer. Nunca va a hacer lo que está fuera de sus planes.
Si ustedes han entendido bien hace 2 domingos la clase, o sea, yo puedo atar aquí en la tierra todo lo que quiera, pero si no es la voluntad de Dios, no va a hacerlo Dios. Dios hará todo conforme a su voluntad. Y Él tiene planes, Él tiene los mejores planes. De eso podemos estar seguros. Amén. Dice, en el antiguo pacto para consultar a Dios era todo un protocolo. Ahora tenemos libre entrada. Pero ¿saben qué? Para entender la voluntad de Dios hay requisitos. En Romanos 12:2 dice que tenemos que, dice, no os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué necesito para comprobar que lo que quiero hacer, o que lo que yo siento que fue, o sea, lo que me dijo la voz, o lo que me dijo este sentir en mi corazón, qué necesito para saber si es de Dios? Necesito haber renovado mi mente. Amén. Cambiar mis pensamientos, cambiar mis valores a los valores de Dios. La Biblia nos ayuda muchísimo en la renovación de nuestro entendimiento, nuestra renovación de la mente, porque eso nos va a llevar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si usted no tiene amor por la palabra de Dios, usted no quiere transformar sus valores, sigue viviendo como siempre vivió aquí en la tierra, es posible que usted siempre esté confundido acerca de oír a Dios. Amén. Necesita renovación de su mente y comprobará cuál es la voluntad de Dios, que por cierto es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y lo bueno, lo agradable y lo perfecto a sus ojos. Muchas veces a nosotros no nos gusta, nosotros queremos las cosas ya, pero Él tiene el tiempo perfecto, Él tiene el modo perfecto y Él tiene los resultados perfectos en cuanto a su voluntad. Amén. Entonces, y le dijo Jehová, ella fue a consultar y Dios le respondió. Dice, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Miren, en esta palabra hay algo que no veía yo. Recuerda que después, para cuando Jacob ya estaba viejo y él tenía que bendecir a su hijo, él le dijo a Esaú que vaya y que le haga una casa, que vaya a cazar y que le haga un guiso de la casa que había hecho, de la cacería que había hecho. Y Rebeca viene y lo engaña, ¿verdad? Su marido lo viste a Jacob con la ropa de Esaú, incluso le pone unos vellones de lana para que no lo reconozca, y aún ella le prepara una comida para suplantar a su hermano en la bendición. Pero algo que no veía es que Dios ya le había dicho esto. Dios había dicho que el menor sería, o sea, que el mayor serviría al menor. Por lo tanto, el menor iba a ser el primogénito. Oh, interesante que es algo de lo que vamos a mirar un poquito más adelante, pero cuando Dios mira a Jacob y mira a Esaú, Jacob ciertamente usó, empujado por su madre, usó más las artimañas, pero para conseguir algo espiritual. Amén. A Dios le gustan los Jacobs. De hecho, todos nosotros somos Jacobos, porque no somos perfectos, tenemos muchos defectos nosotros, ¿sí o no? Pero lo que a Él valora es el hambre espiritual, es la visión de las cosas eternas, la visión de las cosas que no se ven.
mientras que los Esaú solamente se ocupan de lo visible. A ver, entonces, miren, es interesante mirar que Dios le habla a esta mujer de sus planes. Le dice, están peleando, es una señal. Lo que pasa es que van a ser dos pueblos. Y lamentablemente, como les digo, Esaú es el padre de los edomitas. Y fueron los enemigos, ¿no? Dios le estaba mostrando el futuro. Los enemigos de Israel, uno de los enemigos más fuertes de Israel, más peligrosos, ¿no? En cierto tiempo, eran los edomitas. Miren, llegando a este punto, quiero que veamos en el Nuevo Testamento cuando hablan de Jacob y Esaú. En Romanos 9:12, aquí están Jacob y Esaú, Jacobito y el Esaú rojito. Dice, está hablando del pueblo, está hablando de la gracia de Dios. Está hablando, este es un pequeño pasaje que usan las personas que hablan de la predestinación de una manera extrema. Le está explicando Pablo a los romanos por qué uno de ellos fue elegido y el otro no. Dice, no por obras, sino por el que llama. O sea, Dios no los llamó. Le fue dicho, el mayor servirá al menor. ¿No es la misma palabra que recibió Rebeca? Aquí a esta palabra se está refiriendo Pablo cuando dice que él a Jacob amó, más a Esaú aborreció. No sé si ustedes han visto aquí está, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y aquí quiero que presten atención. Aquí hay mucha gente que dice, bueno, pero esto es la predestinación, si me escogió a mí, si no me escogió a mí. Y algunos dudan también de que Dios no haga excepción de personas y dicen, ¿por qué? ¿Por qué a Jacob amó desde el vientre de su madre y a Esaú aborreció? ¿Lo es? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta cuando ha leído esto? Yo también. Pero ahora ya entiendo lo que Dios quería decir, lo que Pablo quería decir en este versículo. O sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces, a uno lo amó y fue Jacob y a otro fue Esaú. ¿Qué tal si hubieran intercambiado, verdad? Lo debemos decir, ¿no? Dios hubiera dicho, no, a este otro más bien. O sea, no se trata de quién es quién. Se trata de lo siguiente. Dios ama a los Jacobs. Está hablando de las características de Jacob. No está hablando de que hizo acepción de personas. Está hablando los Jacob, los que tienen hambre de lo espiritual. A esos ama. Y a los Esaú aborrece. ¿Me entiendes, hermano? No es para usarlo en la predestinación. Es para aprender. Recuerden que todas las cosas del Antiguo Testamento son una figura y sombra de las cosas espirituales. Cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está hablando, yo amo a los que son como Jacob. Eso es lo que nos quiere enseñar con este pasaje. Amén. Nosotros, hermanos, todos los seres humanos, por nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída, nacimos Jacob. ¿Quién de ustedes es una persona perfecta? Somos Jacobos. Pero el problema no está en eso, porque Esaú también tiene la misma naturaleza imperfecta. Pero el asunto, la diferencia entre Jacob y Esaú es el hambre espiritual versus la mirada solamente en las cosas naturales. Él tuvo hambre y quería saciar su hambre a toda costa.
y vendió su primogenitura. Amén. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, pelirrojo, todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Este es Esaú, todo peludito. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, ¿no? Siempre queriendo ser el primero, ¿no? Desde el vientre de su madre. Y llamó su nombre Jacob. Jacob, que quiere decir, es un suplantador, ¿verdad? Y era Isaac de 60 años cuando los engendró, habíamos visto, ¿verdad? Se casó a los 40 y engendró a los 60. Amén. Entonces, estos eran sus dos hijos, ¿no? Aquí está Jacobito agarrándose de las piernas de su hermano. Y los muchachos crecieron. Y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo, amén, que habitaba en tiendas. Atentos aquí, hermanos. ¿Qué significan estas dos diferencias? Y luego, perdón si quieren ver un poquito aquí, aquí hay una cosa interesante, y prefería Jacob a Esaú, porque la casa de Esaú era deleitosa a su boca, pero Rebeca amaba a Jacob, ¿no? Cada uno tenía su hijo preferido. Amén. Aquí están los dos muchachos, ¿no? Aquí está Esaú casando y Jacob ahí cocinando con la mamá. Amén, ayudando a su mamá. Y él dice, Esaú era diestro en la casa. ¿Qué significaba la casa en aquel tiempo? ¿Sabe? Cuando una persona era diestra en la casa, significaba era una persona proveedora. Era muy, muy valorada la casa, porque ellos comían de la casa. De hecho, Jacob lo prefirió porque él siempre le traía algo de comer. Siempre proveía para la casa. Entonces, en nuestro tiempo, pues nosotros no somos cazadores, ¿verdad? ¿Qué puede ser un Esaú en este sentido? Hermanos, es una persona que sabe trabajar, podemos decir un profesional, o quizás un hombre emprendedor, hábil en el trabajo, bueno para proveer, una persona que sabe enfrentar a la vida efectivamente. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, era un hombre de casa, no muy apreciado por su padre, amado por su mamá, pero era un hombre espiritual, como hemos visto más adelante. Era una persona reflexiva, los tranquilos son reflexivos, ¿verdad? No muy apto para la lucha en este mundo. O sea, si nosotros viéramos con ojos así como ven nuestros padres, podríamos decir, no, pues Jacob va a tener éxito en la vida. Perdón, Esaú va a tener éxito en la vida. Jacob no sé, digamos, ¿no? ¿Sí? Y por eso prefería Isaac a Esaú. Pero, amados hermanos, miren, yo creo que aquí tenemos que reflexionar, los padres especialmente. ¿Usted prefiere un hijo que sea proveedor, excelente estudiante, buen trabajador, o un hijo espiritual? Bueno, se ve que Isaac, hermanos, había mermado su espiritualidad. Él no tomó conciencia de esto, porque yo si tuviera hijos, yo quisiera que mis hijos primeramente amaran a Dios. Yo no sé usted, pero veo tristemente en muchas familias y de la iglesia también, que lo que más les importa a los padres es su profesión.
que estudie mi hijo, o que sepa trabajar, darle un trabajo, que sepa batirse en la vida. Y terminamos como Esaú. Amén. Por eso, él estaba feliz con su hijo, fuerte, proveedor. Pero esta Rebeca, hermanos, que era una mujer espiritual, como vemos, había escuchado a Dios. Casi no se habla de Rebeca, pero Rebeca era una madre preocupada por lo espiritual de sus hijos. A ella le parecía eso más importante, y seguramente en la casa ella hablaba pues con Jacob. No podía hablar con Esaú, porque Esaú siempre andaba con sus flechas, siempre andaba afuera, siempre estaba haciendo cosas afuera de la casa. Y ahí, en medio de lo que estaba hablando, ella le mostró lo que significaba la primogenitura. Ella le enseñó de la promesa de Dios a Abraham y de lo que Dios le había dicho cuando había orado al estar embarazada. Amén. Para mí Jacob estaba consciente de eso, porque era un hombre tranquilo, era un hombre que le gustaba leer. Bueno, no sé, en aquel tiempo seguramente no había lectura, pero le gustaba escuchar. Y su mamá era una mujer espiritual, era una mujer que estaba lista para hacer la voluntad de Dios. De hecho, cuando Dios le habló, ya se terminaron sus preocupaciones. Ella dijo: Dios está en control, mis dos hijos, porque antes dijo: no quiero vivir, ¿verdad? No sé si se acuerdan del versículo. Aquí quiero la vida, se van a pelear. Pero Dios le dijo: tranquila, sí, hay dos naciones en tu ser, y el menor va a ser el que gane, ¿no? El que presida. Entonces, prefería a Isaac a Saúl. A él, lamentablemente, amados hermanos, le interesaba más lo material, le interesaba más. Ella veía: lo que yo quiero es que mi hijo sea un buen profesional, un proveedor, que mi hijo no tenga ningún problema en la vida. En cambio, Rebeca no. Rebeca estaba buscando lo espiritual. ¿Qué hemos hecho, mis amados hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud con nuestros hijos? Estoy hablándole a los padres. Esos padres que a veces solo se ocupan de prepararlo para la vida, de que estudie, de que sepa trabajar, pero se olvidan de la vida espiritual, se olvidan del propósito eterno de Dios. Hermanos, Dios nos llevó a una vida con un propósito mayor que solamente saber proveer para nosotros. La vida no es solamente comer y vestir toda la vida, estar tranquilo, tener para el médico, tener para esas cosas. Nuestro propósito es eterno. Hay un propósito grande de parte de Dios para nosotros, y aún en esta generación más claramente se está viendo el propósito de Dios. Estamos entendiendo, por lo menos aquí en esta congregación, con el pastor Alberto y nosotros, que Dios tiene una transformación de este mundo que no va a llegar por una iglesia igual que siempre. La transformación del mundo entero va a llegar por una iglesia que manifieste a Cristo. Y manifestar a Cristo significa precisamente esto: no menospreciar la primogenitura como hizo Esaú. Amén. Así que Rebeca, una mujer espiritual, amaba a Jacob, prefirió a Jacob. Amén. Como les digo, a veces las mamás son el sostén espiritual de la casa. Y Jacobito era tranquilo, así que él podía escuchar a su mamá. Él se sentaba tranquilo, así, ¿no? Como recuerdan a Jesús con María y Marta, ¿no? Marta, la ocupada. Y María se sentaba a escuchar, ¿no? Marta era medio hasta el estilo de Esaú, y María era al estilo Jacob, ¿verdad? Escuchaba las cosas, le encantaba. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, estás afanada y turbada en tu vida, pero la única cosa necesaria es la que hace María. Ella está
Él está eligiendo la mejor parte, la buena parte. Y tú te estás perdiendo la palabra del Salvador por hacer tus cosas de casa, incluso por servirlo a Él, pero de otra forma, no como debe ser. Amén. Y luego vemos, aquí está, ¿no? Esaú, ¿eh? Bueno para la casa y Jacobito para la mamá, ¿no? Era hombre tranquilo. Y llegando Esaú, cansado del campo, aquí está la historia, ¿no? Vio que Jacob cocinaba un guiso. Y entonces dice, está guiso. ¿Qué tal? No le mueva, pastor, porque ya son van a ser las 12. Bueno, todavía hay tiempo. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir eso rojo, porque estoy desfalleciendo. Bueno, esta es la versión textual. Por eso le llaman Edom. Entonces Jacob regresó del campo después de ir a cazar y tenía hambre, pues, mucha hambre. Respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. Y llegando a este punto, quiero mostrarles más o menos qué significaba la primogenitura en aquellos tiempos, ¿no? En la cultura de aquella época, dice, el mayor de los hijos recibía la primogenitura, ¿no? La cual abarcaba el derecho a presidir a la familia, ¿no? Y también heredar el doble de los bienes, de las tierras y de todas las cosas que tenía su padre. Era también el sacerdote de la familia y, como dije anteriormente, era el gobierno de la familia caía sobre él. Amén. Era una herencia material y espiritual. Amén. Y eso abarcaba la primogenitura, ¿no? Entonces Jacob, luego apoyado en lo que Dios le había dicho, recuerden a su mamá, el mayor servirá al menor. Era una palabra de Dios. Entonces, él le dijo, véndeme tu primogenitura. Entonces, hermanos, miren lo que significaba la primogenitura para Jacob. No solamente era algo material, era algo espiritual. Y sabe, hay algo más allá todavía que tiene que ver con la primogenitura. El primogénito iba a ser ascendiente de Jesucristo. De él iba a venir el Mesías. Miren lo que estaba queriendo vender, lo que estaba queriendo comprar Jacob por su visión espiritual y lo que estaba queriendo vender Esaú. Amén. Él iba a ser de la línea del Mesías, del Cristo. Él estaba mirando el propósito eterno, amados hermanos. ¿Cuántas veces nuestra mirada está solamente en los problemas de aquí de la tierra, en las situaciones terrenales? Pero Jacob tenía una mirada. Eso es algo. Por eso a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué tipo de personas somos? Un Esaú diestro, capto para la vida, un buen estudiante, el mejor profesional, conocido, o el otro que busca las cosas espirituales. Ahora, no está mal en ser profesional, por favor, ni en ser bueno para la vida. No, eso no es ningún problema. Qué lindo que fuera bueno para la vida, pero que amara las cosas espirituales. ¿Me entienden? Pero hay gente que ve la vida en términos económicos, ve la vida en términos sociales, en términos, no sé, de fama, de ser el mejor profesional de su rama, no sé. Y respondió, y entonces dijo Esaú, miren lo que dijo Esaú, esta es la expresión de los Esaús. Igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?
La verdad, hermanos, puede ser cierto, igual nos vamos a morir. Si vemos al final de Esaú, recuerden cuando se ve otra vez a Esaú aquí en la Biblia, más adelante, cuando Jacob vuelve ya después de haber ido con Labán, ¿no? Y haberse casado, haber tenido las dos mujeres y haber prosperado, haber sido engañado con Labán y todo, y vuelve otra vez a Israel, o sea, a Canaán, ¿no? Que era la tierra prometida, la tierra que Dios le había dicho a su padre también, que se la daría. Y tenía que enfrentar a Esaú, pero Esaú tuvo todo, ¿verdad? O sea, Esaú lo estuvo esperando con 400 hombres, dice, fue a su encuentro. Y ahí estaba temblando Jacob, ¿no ves? Porque Esaú se había dado cuenta que él lo había sustituido cuando Jacob le dio la bendición, ¿no ves? Estaba enojado. Pero al final de cuentas, Esaú tenía mucho dinero, ni siquiera aceptó todos los regalos que le dio Jacob. Le dijo, no, tranquilo, quédate con tus regalos, yo tengo suficiente, le dijo. Y es cierto, así, mira, igual me voy a morir, los dos se murieron, ¿cierto? Jacob también. Pero Jacob cumplió un propósito eterno. De sus hijos fue hecho Israel. Amén. La bendición de Dios, el hambre por las cosas espirituales también es algo generacional. Usted va a ser una bendición si se ocupa que sus hijos tengan las cosas espirituales como Rebeca. Amén. No solamente que sean buenos estudiantes, que amen al Señor, que tengan la bendición de Dios. Hermanos, Esaú solo pensaba en lo material, no tenía idea del valor de lo espiritual. ¿Por qué? Yo me imagino, pues estaba todo el día Esaú en el campo, todo para él era triunfo en la vida. No se ve propósito eterno en él. Por eso su expresión, igual me voy a morir. Que puede haber sido también una expresión que hablaba de su gran hambre ahí, ¿no? Puede ser. Amén. Pero dice la Biblia, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Y no solo se perdió Esaú su alma, sino que se perdió de ser el hombre que cumplió la voluntad de Dios. Amén. Él sabía, su propósito no solo era en esta vida. Igual que Pablo, igual que todos los apóstoles, todos los hombres de fe del mundo, de la Biblia, hombres que tenían visión de las cosas espirituales, con mayor importancia que las cosas materiales. Y dice, y dijo Jacob, júramelo hoy, y le juró, y le vendió su primogenitura. ¿Amén? A mí me parece esto bien interesante. No hubo un contrato escrito, nada. O sea, las palabras tienen valor. Amén. Él podía haberle dicho a su padre, no, yo nunca le dije eso a mi hermano Jacob, nunca le vendí mi primogenitura. ¿No ven? Pero ¿saben qué? Hay un Dios que conoce nuestra boca, conoce nuestras palabras. Incluso antes de que salgan, dice la Biblia, que Dios tome en cuenta. Estos hombres del Antiguo Testamento tenían mucho más idea que nosotros del valor de la palabra. Y el Antiguo Testamento es una figura y sombra de las cosas espirituales. Así que nosotros necesitamos aprender de ello, el valor que tienen nuestras palabras. Y se lo vendió y listo. Le juró. Ahí está. Nada más. Aquí está, ¿no? Dándole el plato de lenteja y el otro vendiéndole la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje
¿no? De lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice el versículo clave de nuestra predicación: así despreció Esaú la primogenitura. Amén. Despreció con todos los beneficios que ella significaba. Decidió no mirar el propósito eterno porque estaba tan ocupado en sus problemas naturales. No deje, hermano, que las cosas de esta vida le alejen de las verdades espirituales. Más adelante, como usted sabe que ha leído la Biblia, igual, con su madre, él consiguió la bendición de su padre. ¿Verdad? Él sustituyó a su hermano Esaú. Isaac ya era viejo, estaba ciego, tenía que bendecir al primogénito. Y le dice a Esaú: ve a cazar y prepárame un guiso de lo que me gusta, porque yo te voy a bendecir, ya soy viejo. Y mientras él iba a cazar los animales, la mamá de Esaú, esta Rebeca, urde un plan, ¿no? Dice: ahora, Jacobito, mira, vamos a ir donde tu papá, yo te voy a hacer la comida como si fuera la casa de Esaú, y te voy a vestir con su ropa, e incluso como Esaú era velludo, dice: te voy a poner las pieles de oveja para que cuando te toque, como estaba ciego, para que crea que tú seas Esaú. Y Isaac bendice a Jacob, ¿verdad? Bendice a Jacob. Aquí tengo parte de aquí está bendiciéndolo. Parte de la bendición que consigue Jacob: Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esa fue la bendición que escogió Esaú, que fue solamente palabras otra vez, pero que significó algo poderoso. Recuerden, hermanos, cuando Esaú por esta situación se enoja con su hermano y dice: yo lo voy a matar, estoy esperando a que se muera mi papá y lo voy a matar. Entonces la mamá lo manda, lo ve allá donde su hermano Labán, para que busque mujer ahí, y especialmente para que escape de manos de Esaú, porque Esaú era fuerte, seguro lo iba a matar, no lo iba a deshacer. El otro era tranquilo, calladito, no tenía fuerza, él lo iba a sacudir al pobre y lo iba a matar. Entonces Rebeca lo manda para allá. Y sabe, hermanos, me imagino, ¿qué habrá pensado Rebeca? Uy, caramba, dice: pobre mi hijito Jacob. Esaú pues es bueno para la calle, ¿no? Esaú siempre se las va a ver, él nunca va a tener problemas de provisión, sabe cazar. Pero este Jacobito, ¿cómo le irá? ¿No? ¿Cómo le irá, pobre Jacobito? Pero ¿sabe qué? Ella sabía esto. Él tenía la primogenitura y tenía la bendición. Amén. Y eso era más grande que cualquier cosa. Más grande que toda la habilidad que tenía Esaú para valerse en la vida. Amén. Y claro, hermanos, cuando fue Jacob, ustedes conocen la historia. Es cierto que su suegro pues me lo hizo sufrir, ¿verdad? Lo hizo trabajar gratis por su hija, ¿no? 7 años. Y después se la cambió, ¿no? Tuvo que trabajar otros 7 años porque se la dio a la hermana, ¿no? Y tuvo que trabajar otros 7 años. Hermanos, Dios, yo digo que si somos Jacobos,
Dios va a tratar con nosotros. Y fue duro el trato de Dios. Vamos a decir, nuestra inclinación al engaño va a ser tratada. Y puede ser la vida dura. No es lo que tenemos que aprender de Jacob. Amén. No tenemos que aprender de él el engaño para conseguir la bendición, no, pero sí el hambre de la bendición, el hambre por lo eterno, el hambre por las cosas de Dios. Y al final ustedes se dan cuenta, ¿Dios lo bendijo o no lo bendijo? Por más tranquilo que fue el hombre, que no mataba una mosca, que no sabía cómo hacer en la vida, Dios lo prosperó, recuerdan, ¿no? Y le dio una estrategia, ¿no? Con lo de las varas de almendro, ¿no? Y al final él se quedó con toda la riqueza de su suegro. Al final lo que hizo su suegro, por más tretas que hacía Labán, al final fue bendecido Jacob. El valor de andar en la primogenitura y el valor de andar en la bendición. Con la bendición, eso era lo importante. Aún recuerda cuando él volvió para volver a su tierra, salió su hermano Esaú, dice la Biblia, y ahorita yo no lo leo porque ya estamos cortos de tiempo, pero usted puede leer en Génesis. Vino su hermano con 400 hombres a encontrarlo. Y a ver, yo no sé, pero imagínense para qué estaba viniendo con 400 hombres. Para que los 4 le abracen. ¿Verdad que no? No. Pero ¿sabe qué? El hombre fuerte con 400 hombres con él, al final no pasó nada. Él estaba con la bendición. Y en medio de esa venida, cuando él se entera de que estaba viniendo su hermano, ¿no? Cruza al frente y lucha con el ángel, ¿se acuerdan, verdad? Él empieza a orar con el ángel, a luchar, hasta que él le dijo al ángel: no te suelto hasta que no me bendigas. Seguía entendiendo el valor de la bendición. ¿Y cómo fue bendecido? También con palabras. Y le dijo el ángel: ahora ya no vas a ser más Jacob, sino vas a ser Israel. Jacob, engañador, pero ahora vas a ser Israel, el que lucha con Dios. El que al lado de él está Dios en la lucha. ¿Tiene o no tiene valor la primogenitura? ¿Tiene o no tiene valor la bendición? Hermanos, no sé con qué espíritu estamos, con qué intenciones estamos en nuestras vidas, con cómo está criando usted, como Jacob a sus hijos, como Isaac, perdón, o como Rebeca. ¿Cuál es su visión? Y cuando estaba viniendo, él termina de luchar con el ángel, y aunque se fue cojo, pero ¿qué pasó en Esaú? Una transformación, ¿verdad? En vez de ir y matarlo, ay, güey, lo abrazó, se abrazaron, lloraron juntos. ¿Quién hizo eso? Dios. Al hombre que respalda a Dios, lo protege. Y Dios tiene su manera. Dios no le dio grandes ejércitos a Esaú. No. Simplemente cambió el corazón de su hermano. Hermanos, ¿para qué nos sirve la primogenitura? Nosotros hoy se dice que somos de los primogénitos de Dios. Amén. Algunas conclusiones más que quiero sacar antes de terminar. Miren, Rebeca hizo la voluntad de Dios. Isaac tuvo que ser engañado para que la voluntad de Dios se hiciera. ¿Sí o no? ¿A quién debía venir la bendición?
La palabra a Rebeca fue: el mayor servirá al menor. Amén. Aquí vemos también que Esaú era una persona solo interesada en lo material, espiritualmente no tenía nada, y cuando llegó el momento, no le pesó vender lo más valioso de la vida, la primogenitura, porque vino el hambre, ¿no? Quería comer. Hermanos, a veces nos deslizamos, poco a poco nos deslizamos hasta hacernos personas carnales. Amén. Así como el hijo preferido de uno salió como su mamá, el hijo preferido del otro salió como su papá. Isaac, que solamente vio su necesidad, por eso lo prefería, y Rebeca, que era una persona que quería hacer la voluntad de Dios, aunque tenía métodos engañosos, ¿verdad? Amén. Aunque cuando él compró la primogenitura, Jacob no engañó, hermano. Jacob se la vendió claramente, digamos, ¿no? No lo engañó. Simplemente se aprovechó de su carnalidad. Y podemos decir, nuestra carnalidad nos hace vulnerables. Si andamos en la carnalidad, vamos a ser engañados, especialmente, yo digo, por el enemigo en las cosas espirituales. Amén. Tenía un buen deseo Jacob, pero tenía una mala, ¿cómo podemos decir? Una mala forma de conseguir sus deseos. Amén. Hay momentos que nosotros necesitamos aprovechar para estar siempre en un estado de fe. No estemos caídos, no estemos con nuestra vida espiritual a medias. Podemos, como Esaú, es una sombra, podemos perder cosas espirituales muy importantes. A veces tomamos decisiones y esas decisiones después nos cobran factura, mis amados hermanos. Esaú fue el padre de los edomitas, que llegaron a ser la misma, el enemigo número uno en cierta etapa de la historia de Israel. Hermanos, padres, nuestras actitudes afectan nuestras generaciones. Sobre todo eso también aprendemos aquí. No seamos como el rey Ezequías, ¿verdad? Cuando él le mostró a los enviados de Babilonia todas las cosas, y vino a Isaías y le dice, aquí lo tengo, aquí vienen días, dicen que todo lo de tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, nada quedará, le dice Jehová. Le dice Isaías de parte de Jehová. ¿Y qué dice Ezequías? Miren la respuesta de Ezequías. Está en 2 de Reyes 20:19. No sé si lo tengo aquí. Aquí está. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra que has hablado es buena. No sé qué tiene de bueno, porque Nabucodonosor iba a destruir todo. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Esa es una mentalidad tipo Esaú. No, el día de hoy es lo que me importa. Amén. No sabemos si estas palabras son de resignación o de una gran indiferencia, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros no tenemos esta palabra. Hoy estamos en tiempo de gracias, y si hemos sido Esaú hasta aquí, podemos cambiar, amados hermanos. Todavía podemos ser una buena herencia, podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué herencia queremos dejar? ¿Espiritual
o solamente buenos estudios, personas que saben trabajar, o hijos que aman a Dios y que valoran su primogenitura. Nuestra generación, hermanos, está esperando, como les digo, que los primogénitos de Dios se manifiesten. Ahora tenemos una misión por delante de que Cristo sea visto en nosotros. No podemos seguir viviendo solo pensando en lo material, en lo temporal, sino como Jacob tenemos que tener la visión espiritual, ver lo valioso de lo espiritual. Todos nos vamos a morir, como dijo Esaú. Yo también voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Pero el mundo está esperando la manifestación, dice Romanos, que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál va a ser el norte de nuestra vida? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Solo para tener cosas? ¿O tenemos una visión eterna de la vida? ¿A quién le estamos dando nuestros días, nuestros esfuerzos, nuestros sueños? ¿Solo las cosas materiales? Esta palabra nos habla de esto. Y gracias a Dios, amados hermanos, que estamos en el nuevo pacto. No está como Ezequías, que ya estuvo determinado. Hoy en día nos podemos arrepentir y podemos retomar nuestra vida. Si fuimos como Isaac, como padres, tomar el ejemplo de Rebeca, enseñar a nuestros hijos, modelar delante de nuestros hijos una vida piadosa, una vida que valora lo espiritual. Y como hijos, pues valorar, ser como Jacob, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? No en el otro, porque Jacob somos nosotros, por naturaleza somos jacobitos. Por eso Jacob es tan representativo de nosotros, porque era engañador de naturaleza. Nosotros también tenemos, y de hecho la vida cristiana sirve para cambiar de naturaleza, para que la naturaleza que nos gobierne no sea la vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Porque aunque todos tenemos a Cristo, no en todos gobierna Cristo. Amén. Y para eso es la iglesia, y para eso es la vida cristiana, para que el que gobierne mis acciones, mi vida, sea la naturaleza de Cristo. Amén. De hecho, hermanos, hemos visto, tengo aquí este pasaje rápido que lo voy a... En el Sermón del Monte, no os hagáis tesoros en la tierra. Es lo que hacía Saúl, donde la polilla y el rico rompen, donde los ladrones minan y hurtan. Si no, hacéis tesoros en el cielo. Tesoro en el cielo es eso, es no menospreciar nuestra primogenitura. Ahí no hay ladrones, esos tesoros son eternos. De Jacob todavía estamos hablando. El pueblo de Dios tuvo su nombre, Israel. Y el mismo Jacob, hermano, aunque sufrió mucho por su engañadorismo, no sé si está bien dicha la cosa, pero porque él era engañador, hermano, ¿sabe qué? Sufrió mucho. Yo he leído los últimos capítulos del Génesis. Pero él estuvo un día delante de Faraón. Faraón le pregunta a Jacob y le dice, ¿cuántos años tienes? 130 tenía. Tengo 130, le contesta Faraón. Y dice, pocos y malos han sido mis días. Sí, porque a veces el trato de Dios, hermanos, si nosotros no decidimos, puede ser duro. Pero ¿sabe qué? Después de ahí, él se llamó Israel. Después de estos tiempos, a veces se lo llama como Jacob, a veces como Israel. Y yo digo, ojalá que se nos llame a nosotros más Israel que Jacob. ¿Y sabe qué? Pero Jacob, aquí vemos también la herencia de Jacob. Él tuvo a un José.
que salvó del hambre al mundo. Porque él buscó la primogenitura. Él tuvo un José. Él fue el padre de las 10 tribus de Israel. Y teniendo a José, él no pasó hambre, hermanos. Cuando toda la tierra estaba llena de hambre, hubo una escasez, ¿verdad? Como nos cuenta en los tiempos de José. Él fue llevado junto con su familia a la tierra de Gosén, a una tierra donde fueron provistos por la comida de Faraón. Él nunca más tuvo, mientras toda la tierra estaba pasando hambre, Jacob y su familia estaban gorditos, comiendo a todo dar. Me imagino los descendientes de Esaú también estaban pasándola negras. Así que no se trata de solamente hacer hijos buenos para la vida. Se trata de hacer hijos que valoran su primogenitura. Y aquí dice, no te hagas tesoros en la tierra. Los tesoros en los cielos son eternos. Al final de su vida Jacob cosechó. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué es el objetivo de su vida? Ese es donde está tu corazón. Y luego dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Los ojos de Jacob contemplaban la primogenitura. Los ojos de Esaú contemplaban el plato de lentejas. ¿Qué ojos hay en tu vida? Porque si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y sigue diciendo, pero si tu ojo es malo, maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y les dice, ¿no?, a los discípulos, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay personas que decimos que tenemos luz, pero en nuestra vida hay tinieblas. Dice, ¿cómo no serán los que ni conocen a Dios? Si tú, conociendo a Dios, estás en tinieblas, porque tu ojo sigue valorando lo material por encima de lo espiritual, ¿cómo serán los que no tienen nada de Dios? Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados hermanos, no, esta frase es una verdad. Aunque te engañen y te quieran decir que puedes servir a ambas cosas, no se puede. Hay una que debe tener prioridad. Amén. No es malo trabajar, no es malo tener cosas, no es malo. Pero cuando nuestras prioridades están en el orden correcto. Amén. Nuestro ojo debe ser bueno. Nuestro ojo valora lo espiritual, se alegra en lo espiritual. Nuestra vida está segura cuando hay un ojo bueno. Tú ves a Dios. No estás desesperado. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estará el mundo? Tú ves a Dios si tu ojo es bueno. Hay tanta gente que se desespera y toma malas decisiones simplemente porque el momento es difícil. Miren, solamente ya termino con esto. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15 le dice, yo conozco tus obras, le dice, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Está en la iglesia, pero sus ojos son lo material, lo espiritual. No hay prioridad, no hay valoración de su primogenitura. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, esta palabra está en el Apocalipsis, está en el Nuevo Pacto. Dios por eso dice, a Esaú aborrecí, a los Jacob los amo, a los Esaú te vomitaré de mi boca. Y mira, porque dices, yo soy rico,
me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así decía Esaú. Yo sé cazar, nunca me va a faltar nada en la vida. Pero dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero lo bueno es que estamos en el nuevo pacto, amados hermanos. Y hay oportunidad para arrepentirnos y cambiar de rumbo, cambiar de prioridades. Y aquí está Dios, hablándoles con amor. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro es material celestial. Nuestros ahorros materiales se ven, nuestros ahorros espirituales no se ven. Pero no por eso no son importantes o no son reales. Hay personas que dicen, no, que para tener una casa, un auto, tengo que trabajar 20 años. Y piensan, no, pero para ser una persona espiritual, va 2-3 días de ayuno y ya. No es así. Tu vida espiritual se construye día a día, lo mismo que tu fortuna. Amén. Amén. Por eso dice, compres oro refinado. Eso es cuando lo celestial estás comprando con lo natural. ¿Cómo es eso? Te preocupa lo celestial, te preocupa el plan de Dios, te preocupa lo que Dios quiere hacer. Estás metido en su obra, inviertes tu vida, inviertes tu dinero, inviertes tu corazón, inviertes tus fuerzas en lo que es de Dios. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. Vives una vida de rectitud, de santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que no se vea el Jacob engañador, ¿verdad? Que hay en nosotros. Y luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. El ojo bueno, Dios te ofrece colirio para cambiar tu ojo, que ve solo lo natural, por un ojo que vea también lo espiritual y que valore lo espiritual por encima de lo natural. Y lo decimos bien claro, Él quiere esto. Dios quiere que veamos como Él, que veamos bien, que valoremos lo espiritual. Y dice, este es el último, aquí termino. Dice Jesús en Apocalipsis, las últimas palabras a las iglesias: yo reprendo y castigo, aquí lo subrayé, a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Quizás estás pasando una disciplina de Dios. Y no es que Dios es malo o que Dios te quiere quitar las cosas o que... No. Él está reprendiéndote y castigándote porque te ama. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y para Dios lo mejor para ti es lo más valioso. Y eso es lo espiritual. Eso es lo que vale la pena, lo que no se pierde. Amén. Así que, terminando con esto, vamos a orar. Amén. Hermanos, muchos domingos venimos a la iglesia y hemos recibido muchas palabras. Y quizás a veces digo yo, no sé para qué seguir predicando. Si ya todos lo saben los hermanos. O sea, no nos falta conocimiento. Yo les he hablado de todo, del nuevo pacto, de la bendición del Cristo en nosotros. Quizás Dios estará diciendo, ¿será que vale la pena? ¿Será que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones. De una vez. Porque así vamos a seguir postergando y vamos a llegar a viejos. Y vamos a seguir postergando nuestras buenas decisiones. Y el tiempo es corto, la vida se pasa. La vida se pasa.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Creemos que tú quieres hacer de nosotros personas trascendentes, Señor. Este mundo está esperando que tu iglesia manifieste a Cristo. Que tu iglesia sea llena del Espíritu Santo. La creación entera está aguardando la manifestación de los hijos maduros de Dios. Y muchos aquí estamos trabajando para la madurez. Otros estamos trabajando para tener cosas materiales. Otros estamos estudiando mucho, descuidando lo principal. Que esta palabra nos haga conscientes de lo que es la primogenitura que tú nos has dado. Que sepamos vivir poniendo prioridades claras en nuestra vida. Te queremos pedir, ayúdanos a vivir así. Y sabemos que a su tiempo, teniendo la primogenitura, las cosas materiales no nos faltarán. Teniendo la bendición de tu palabra, Señor, nosotros no estamos indefensos. Estamos plenos, estamos llenos. Israel, el nombre Israel es un mensaje para nosotros. Los que viven con Dios, los que luchan con Dios, los que tienen sus fuerzas en Dios, los que han procurado las fuerzas y la bendición de Dios en vez de las fuerzas humanas y la bendición humana. Padre, gracias por tu palabra de esta mañana. Te agradecemos y te damos gloria. Y te pido que esta palabra no caiga como la semilla en el camino y sea olvidada. Sí, Señor. Sino más bien que sea en buena tierra y tenga fruto a 30, 60, 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.